Última hora, futbolistas argentinos señalados en la Premier League tras el polémico Mundial 2026. En plena euforia tras ganar, el fútbol inglés abre un cisma con sus grandes estrellas, y si os dijese que detrás de este lío hay algo mucho más grave que un trozo de tela, un conflicto enquistado desde hace décadas en el alma de dos países que nunca llegaron a firmar la paz. Es un escenario crítico de máxima urgencia. Si queréis conocer todos los detalles, preparaos porque no habéis visto nada. Todo estalló una noche en Atlanta, un partido que lo cambió todo, una cita donde el albiceleste no solo apeó a Inglaterra del gran torneo, sino que reabrió una brecha de 40 años que nadie imaginaba ver sangrar de nuevo. Lautaro Martínez y en principio un Enzo Fernández imperial firmaron una remontada épica que al cuadro inglés totalmente hundido. Justo al sonar el silbato final, en el Coliseo de Atlanta ocurrió algo para lo que ninguna federación ni estamento político de peso estaba remotamente preparado. El detonante fue una simple pancarta de 4 palabras. La tensión se cortaba en el ambiente, pero aquí no acaba este drama, porque el festejo postpartido desencadenó un auténtico terremoto geopolítico que salpicado de lleno a los grandes referentes de la liga inglesa, clave como Lisandro Martínez en Manchester, Enzo Fernández en Stamford Bridge, el Cuti Romero liderando la saga de los Sports, el carismático Dibu, el propio Alexis McAllister, mismos ídolos que desatan pasiones en templos como Old Trafford o el imponente estadio del Tottenham se hallan hoy señalados por la opinión pública inglesa. Os pongáis como os pongáis, son héroes que soltaron lo que millones callan por miedo, o una auténtica bomba de relojería que nadie vio venir en el fútbol inglés. ¿Tiene de verdad Inglaterra fuerza para cargárselos o se esconde algo más oscuro detrás de este aviso? ¿Quién maneja los hilos realmente en este juego sucio que cruza geopolítica, fútbol y dinero? Partes iguales de ahí. Porque os voy a contar absolutamente. Primero, la exclusiva que nadie está revelando sobre cómo entró esa pancarta en el estadio de Atlanta y quién la diseñó en la sombra. Segundo, el rol del ex asesor de Margaret Thatcher que dinamitó todo y por qué su discurso pesa tanto en este despacho. Tercero, los detalles ocultos que ningún periódico en España ha publicado sobre el precedente jurídico real que tiene el poder de destrozar el futuro de estos futbolistas en la Premier League. Y cuarto, el que os va a dejar helados porque la FIFA acaba de abrir un proceso disciplinario durísimo que lo cambia todo, absolutamente todo lo que sabíais, antes de que penséis que esto ya está visto, que es una simple pancarta, que quedará en nada o en 4 portadas de prensa. Dejadme deciros algo, dejadme revelaros lo que nadie cuenta. Mensajes cruzados entre federaciones, hay presiones brutales que no veréis publicadas. Una charla tensa que está jugando ahora mismo entre la FIFA, la Federación Inglesa y el gobierno británico de la que nadie habla. Tenemos un dato clave sobre el origen de ese cartel que cuando lo escuchéis os va a cambiar la perspectiva de todo este escándalo. Dejad vuestro apoyo con un me gusta si queréis información real y no humo, y suscribíos a Nexo Futbolero para no perderos. No os perdáis nada de lo que está a punto de estallar. Abrochaos los cinturones porque esto va para largo y la tensión va a ir a más con cada segundo. Pero antes de resolver todo este gran misterio, dejad un me gusta y suscribíos a Nexo Futbolero para que no os perdáis absolutamente nada de lo que viene en las próximas horas. Y ahora abajo en los comentarios, mojaos con una sola palabra. De la actitud de estos futbolistas, una sola palabra, os leemos a todos. El miércoles 15 de julio de 2026, el estadio de Atlanta, el imponente Mercedes-Benz Stadium, se convirtió en escenario de una de las batallas más cargadas de historia que ha presenciado un mundial en muchas décadas. Argentina contra Inglaterra, una semifinal del mundo colosal. El colegiado designado por la FIFA para impartir justicia fue el norteamericano Ismail Elbad, acompañado por Corey Parker de asistente. 60.000 almas rugiendo en la grada y millones pegados a las pantallas en Buenos Aires, en Londres, en Madrid y en Ciudad de México. La albiceleste se presentaba tras un camino épico, marchando invicta en una fase de grupos ante Argelia, Austria y Jordania. Aquel vuelco épico de 2 goles contra Egipto que asombró al planeta entero, y en cuartos, tumbando a Suiza en la prórroga. Albiceleste de un Lionel Scaloni, reina mundial junto a Messi, firmando lo que la prensa consideraba su despliegue más brillante y dominante en una cita mundialista. Los 3 leones, en cambio, cargaban la presión de una nación que no toca plata desde el 66, con Harry Kane y Jude Bellingham liderando a una generación llamada a romper la maldición. El choque fue de los que hacen época. Controlaron el partido con absoluta autoridad. Anthony Gordon golpeó primero para Inglaterra en el minuto 55 a pase de
Morgan Rogers, aquel tanto congeló por completo el alma de la marea albiceleste que había viajado a Atlanta, pero en el minuto Alexis cabeceó directo a la madera del arco de Jordan Pickford, un drama absoluto. Instantes después el meta inglés voló, firmando una parada imposible. Parecía que el guión estaba escrito. Ustedes y yo dábamos por muerta a Argentina. Acabados. Pero el minuto 85 cambió Enzo Fernández, el protagonista de un escándalo que estallaría horas después de la gran polémica del campeonato. Cazó un balón en la frontal y reventó la escuadra con un latigazo imparable ante el que Pickford nada pudo hacer Benz. Stadium estalló por completo. Era épico. Escrita en un destino inalcanzable para nosotros los mortales. 90+2. Leo Messi. Messi y Lautaro Martínez cabeció impecable, firmando el 2-1 definitivo que metía a Argentina en la gran final mundial. Una remontada histórica y delirante para mantener vivo el sueño, pero lo que ocurrió tras el pitido final tiene hoy, ahora mismo en pie de guerra a federaciones y a toda la Premier League. Mientras la albiceleste festejaba la gloria, en medio de un clamor ensordecedor, cayó al césped desde la grada una pancarta de color blanco. 4 palabras muy claras: las Malvinas son argentinas. El video que ya da la vuelta al planeta fútbol muestra de inmediato a Giovanni Lo Celso como el gran impulsor del gesto. Martínez, central del Manchester United, sujetándola con rabia infinita. El Cuti Romero del Tottenham, mostrándola desafiante ante sus compañeros, con Nicolás Otamendi totalmente metido en el gran lío. Y Enzo Fernández del Chelsea, sumándose a una polémica que va a traer cola. El origen real de aquel polémico cartel sigue oculto. Una teoría dice que se pintó usando una sábana del hotel de la mismísima concentración del albiceleste. Cayó directamente desde la grada por hinchas que planearon la provocación durante bastantes días. Lo innegable es que el mensaje pisó el césped, llegó a los jugadores y que las televisiones de todo el planeta captaron. Instante con una crudeza que no admitía réplica alguna. Pero fijaos bien, el peligro real no es el trapo, sino el contexto. La albiceleste acaba de tumbar a Inglaterra en un choque mundialista 40 años, después del conflicto de las Malvinas, donde murieron 649 argentinos y 255 soldados británicos. Familias de ambos lados del océano perdieron a padres, hijos y hermanos. Fútbol y la política chocan de nuevo, de la forma más volcánica posible, convirtiendo lo que iba a ser una simple fiesta de puro fútbol se transformase en una crisis diplomática calibre mundial. Aquí es donde la historia se pone seria de verdad, más seria. Y para entender este simbólico plagado de consecuencias muy reales, tú y yo debemos analizar los precedentes no de hace 40 años, sino de los últimos 12 meses, o de este último lustro que nadie se atreve a contaros en los platós. En 2021, 4 futbolistas argentinos que militaban en la Premier, como Cristian Romero, Giovanni Lo Celso, Emiliano Martínez y Emiliano Buendía, desataron un tremendo escándalo. Viajaron para disputar las eliminatorias sudamericanas en un Brasil confinado, saltándose las estrictas normativas del Reino Unido. Omitieron que procedían de suelo inglés, provocando que la agencia de vigilancia sanitaria brasileña los mandase deportar a mitad de partido. Clásico ante Brasil suspendido a los 6 minutos con inspectores en el césped. El Tottenham multó a Romero, Lo Celso, pero ambos futbolistas continuaron sus carreras. En 2014, la Federación Argentina ya había sido duramente sancionada por la FIFA en un duelo amistoso frente a Eslovenia, disputado en La Plata, posando con una pancarta con idéntica proclama sobre las Malvinas. Aquello costó 3.000 francos suizos sin castigos individuales para los implicados. El mismo escenario, el mismo mensaje 12 años después. Conducta recurrente. La FIFA y la inglesa tienen la carpeta bien archivada, ahora bajo el foco mediático global, con imágenes que exponen a cracks que ganan conjuntamente más de 100 millones de euros anuales de los clubes más poderosos de la Premier. La respuesta: no, al menos eso es lo que exigen en Reino Unido, con una firmeza que carece de precedentes en la historia moderna de la diplomacia deportiva. Instante, la gran maquinaria política británica se activó, lo que siendo una queja espontánea en las redes sociales escaló hasta ser advertencia más severa jamás recibida por los futbolistas extranjeros de la Premier League, un mazazo que nadie vio venir. Cambiaría para siempre la relación entre el fútbol, la propia soberanía nacional y el derecho de extranjería definitivo. Gardiner es un apellido desconocido en nuestra prensa deportiva diaria, pero en las altas esferas del poder Tory británico es un referente. Lidera el Margaret Thatcher Center for Freedom y asesoró a la primera
ministra que metió al país en la Guerra del Atlántico Sur en 1982, y el 15 de julio de 2026, horas después de aquel pitido final en Atlanta, Gardiner encendió las redes sociales y lanzó una bomba que sacudió 2 continentes, señalando a los argentinos de la Premier League que participaron en aquella vergonzosa escena de tintes antibritánicos. Se les debería retirar su visado laboral británico, debe haber tolerancia cero. El estallido fue inmediato. Los rotativos de Londres, del Standard al propio Telegraph amplificaron la tremenda polémica. La prensa argentina respondió con una furia total. Redes sociales ardían, convertidas en un campo de batalla digital de aficionados, políticos, exfutbolistas y analistas de medio planeta que tomaron bando. En este caos mediático, la gran pregunta de fondo quedó flotando en el aire: ¿tiene Gardiner razón jurídica? ¿Puede el gobierno británico retirar de verdad los visados de Enzo Fernández, Lisandro Martínez o el Cuti Romero, Alexis McAllister y Dibu Martínez? Aquí está el dato. Prensa de masas no se está explicando todavía con la suficiente claridad. Neil Gardiner no forma parte de ningún gobierno, es simplemente un analista político y comentarista de peso, pero carece de poder ejecutivo, único organismo con competencia jurídica para anular permisos en territorio británico es el Ministerio del Interior. La gran especialista en extranjería, Asma Bashir, socia de Centuro Global, se muestra tajante y directa. Su veredicto no deja dudas. Una sanción de este calibre queda para asuntos de extremismo, peligro real de seguridad nacional o delitos de extrema gravedad. Sacar una pancarta reivindicativa jamás debería costar un visado laboral. No justifica que te expulsen así. Pero ojo, aquí llega la curva. Lo que de verdad puede destrozar la carrera de estos chicos en Inglaterra no es el gobierno británico, son sus clubes. Si el Manchester United o el Chelsea deciden que el ruido social es insoportable, que las marcas huyen corriendo y que su prestigio se hunde, tienen cláusulas para romper contratos y sin contrato en vigor, adiós al visado que les permite seguir trabajando allí. En ese momento se verían obligados a salir del país de inmediato. Guardan un silencio absoluto, pero sabemos de sobra que la presión interna no para de crecer, mientras la FIFA ya ha abierto un duro expediente disciplinario contra la Federación de Argentina. El 29 de julio de 2026, la Comisión de Disciplina activó una investigación oficial, centrándose sobre todo en esa polémica pancarta de las Malvinas, un acto catalogado de político y ajeno al espíritu deportivo, prohibido por el artículo 4 de los estatutos. 3 futbolistas quedan retratados: el centrocampista Giovanni Lo Celso, Lisandro Martínez y el Cuti Romero. Os pregunto directamente a vosotros, ¿debe la FIFA castigar con dureza esto? AFA con 30.000 francos en 2014 por calcar lo mismo. Tenemos hoy de que esta vez la sanción vaya a ser distinta o el organismo que rige el fútbol mundial sigue siendo el mismo que aplica una vara distinta según el foco de atención mediática. El expediente no se limita a ese cartel. La comisión disciplinaria de la FIFA investiga en paralelo lo sucedido en la final del 2026, jugada en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, donde España tumbó a Argentina por 1-0 en la prórroga. Final se desató la tangana entre los futbolistas de ambos equipos. Paredes encara 3 cargos por supuesta agresión, Nahuel Molina 2 acusaciones por lo mismo y un cargo más por comportamiento antideportivo. Almada también es investigado por conducta antideportiva. Técnico Roberto El Ratón Ayala, leyenda de Argentina y central de época, encara una seria acusación por agresión. El español Gavi también está en el expediente. Las imágenes vistas después del choque muestran a Molina golpeando al español Rodri y Paredes agarrando por el cuello al central Eric García. Como institución afronta una investigación que acumula cánticos ofensivos y discriminatorios, demoras en el inicio de los partidos, omitiendo protocolos de seguridad y comportamiento inadecuado de hinchas y miembros de la expedición. Un historial que la Comisión Disciplinaria de la FIFA califica de patrón de conducta sostenida durante todo el torneo. Y aquí está la clave más demoledora de este análisis. En 2022, el Mundial, la FIFA abrió expediente disciplinario a la AFA por aquellas desmadre en la final ante Francia. El resultado, ningún castigo ejemplar que evitara repetir. En 2014 pagó una multa de 30.000 francos por aquella pancarta de las Malvinas. Resultado, 12 años después, el mismo cartel, idéntico mensaje en el escaparate más grande posible. ¿Qué señal envía a la FIFA Planeta cuando reacciona ante los mismos hechos de forma tan proporcional al peso financiero de su protagonista y nunca a la gravedad del delito? ¿Puede alguien en la FIFA mirar a los ojos al vestuario de un país humilde, sin cracks mediáticos, sin mercados, sin
marcas multinacionales para asegurar que medirían con el mismo rasero. ¿Puede algún dirigente responder a esa incómoda pregunta sin acabar retratado ante todos? La instantánea que debe quedar grabada en la retina de todos es esta. Lo Celso con la pancarta sobre el césped del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, rodeado de futbolistas de los clubes más ricos de la liga más influyente de la tierra, observando la nada mientras 40 años de tensión geopolítica flotaban en el aire justo frente a los aficionados británicos que ya se marchaban del estadio enmudecidos. Este tremendo impacto mundial de semejante crisis no tiene parangón en el fútbol moderno. Las fotos de la polémica pancarta se difundieron por más de 40 países en cuestión de 12 horas. La británica, desde el Standard hasta la BBC, reservó portadas enteras para exigir sanciones ejemplares. Diversas cadenas de televisión en español, desde Telemundo a CNN, analizaron el caso durante muchísimos días. En Argentina, los debates de los politólogos lo catalogaron como un auténtico asunto de Estado, porque de algún modo lo es. Vino del rincón más insospechado. Infantino, el jefe supremo de la FIFA, rompió su silencio con unas declaraciones sobre Argentina y Messi que desataron todavía más polémica, esquivando hablar directamente sobre el polémico cartel. El mandatario alabó el camino de la albiceleste con unas palabras que muchos vieron como un indiscutible guiño de apoyo velado, una calculada y tibia ambigüedad que retrata a la FIFA más que cualquier frío comunicado oficial. Conservadores británicos usaron la frase de Gardiner como su bandera. Prensa argentina contraataca recordando la trágica guerra de las Malvinas y sus soldados caídos. En semejante choque de relatos, ojo, los futbolistas argentinos que militan en la Premier quedaron atrapados en un fuego cruzado en el que nadie les había pedido meterse, pero que ya han cruzado. Este fútbol que amenaza con echar a estas estrellas de la liga más rica del mundo va a tener que admitir muy pronto que la historia de dos naciones no se puede encasillar en el código disciplinario de la FIFA y que multa en francos suizos tiene la fuerza para cerrar una herida que lleva 40 años sangrando. Argentina venció en Atlanta, pero cayó ante la Roja y ahora afronta el choque más complejo de todos, el que se juega lejos del césped, el que no tiene árbitro, el que carece de un final pactado y futbolero, o seguirá detallando cada capítulo de este monumental lío en tiempo real. Si este vídeo os aporta otra mirada y os desvela lo que los grandes medios ocultan, dejad vuestro like ya, porque ese apoyo le demuestra al algoritmo que este tipo de debates deben llegar a más aficionados. Anexo futbolero y activar las notificaciones, porque lo que se viene en las próximas horas sobre este gran expediente, la dura postura de la FIFA ante los clubes ingleses y la firme posición oficial de la AFA, no os lo queréis perder. Compartid este vídeo con cualquier fanático del fútbol que no haya asimilado la verdadera magnitud de lo que ocurre. Esto ya no es solo un debate futbolístico, es historia viva. Seguiremos muy de cerca todo lo que decida la FIFA sobre el futuro de estos cracks de la selección argentina. Bienvenidos a Anexo Futbolero, donde el fútbol se cuenta y se siente. Abrazo.